damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea. Al tiempo de darle la bienvenida, sociólogo Zalamea, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta destitución, una crónica de una muerte anunciada, la de Jorge Yunda, alcalde capitalino, que de acuerdo con la decisión tomada por 14 concejales del Cantón Quito, incluyendo algunos votos del bloque correísta en ese municipio, ha decidido terminar con la administración de Yunda, sin perjuicio de la apelación que con seguridad presentará Jorge Yunda ante el Tribunal Contencioso Electoral. Su comentario. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Bueno, creo que la situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, era bastante complicada. La resolución de su destitución era un asunto que se venía efectivamente venir. Y creo que era un alcalde que erosionó aceleradamente, pues en el marco de la pandemia, un elemento que es fundamental e importante, no solamente para su credibilidad, sino en general para la legitimidad de cualquier autoridad, ¿no? Entonces, si es que ya no cuenta con una aceptación mayoritaria de la gente, incluso de buena parte de quienes seguramente fueron sus electores, si es que el tejido social, las organizaciones civiles, ciudadanas de la ciudad capital, estaban con cuestionamiento reiterativo y argumentado además respecto al ejecutorio del alcalde, pues ventajosamente lo que se hizo es de alguna manera procesar esas inconformidades, esos cuestionamientos a través de una vía legal, que es lo que se realizó el día de ayer en Quito. Si es que eso no sucedía, pues evidentemente pues la ley permite buscar un mecanismo democrático para el cese de funciones de una autoridad, que es la famosa figura de la revocatoria del mandato, que seguramente estaba en el plan B de quienes aspiraban a que el alcalde sea removido. A nivel de los gobiernos locales funciona o debería funcionar lo que se llama un sistema de buena gobernabilidad, compuesto por un conjunto de elementos, como podría ser, por ejemplo, el tema de la eficiencia, la eficacia, la transparencia, que sin duda es fundamental, el tema de la participación, un conjunto de elementos cuya sumatoria da lo que se llama como resultado la legitimidad. Si una autoridad tiene una alta legitimidad, pues la gobernabilidad de esa autoridad se vuelve un asunto más bien adecuado, sencillo. Pero si la legitimidad de esa autoridad está prácticamente bastante reducida, la gobernabilidad por parte de esa autoridad se vuelve complicada. Y eso es lo que pasó con el alcalde Yunda. En lo que se refiere a los causales, a Yunda se le acusó, y por eso se votó, de no haber acatado disposiciones del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, COTAD, como ordenanzas o resoluciones, y también haber impedido el ejercicio del derecho a la participación de los ciudadanos, como usted señala, la posibilidad de una revocatoria del mandato que implica el uso ya de otras disposiciones del Código de la Democracia, no se llegó a utilizar, entendiéndose también que ese es un mecanismo complejo y largo para su ejecución. En todo caso, ¿qué lecturas deja para Ecuador y para otros municipios la situación en Quito? Bueno, la necesidad de manejar con absoluta pulcritud, con honestidad, los fondos públicos. A veces las autoridades pierden ese horizonte de sentido que debe presidir precisamente el ejercicio de su función. Se confunde quizás en la visión de ciertas autoridades de que simplemente el hecho de ejercer una función pública, en este caso de elección popular, les da derecho quizás para usar o mal usar también recursos públicos bajo cualquier pretexto. En el caso del alcalde, pues la pandemia quizás le permitió a él medir la posibilidad de que no iba a ser evaluado, no iba a ser auditado en la forma en la que estaba manejando los recursos públicos, porque se trataba de una pandemia. Recordemos que el alcalde está juzgado por la adquisición irregular de las pruebas para el COVID. Sin embargo, con pandemia y todo, pues no solamente fue Quito, sino fueron un conjunto de espacios institucionales del Estado, de los que se fueron envueltos en irregularidades. En este caso estamos hablando de Quito. Habría que investigar también
qué pasa en el caso de otras autoridades locales. Ya han habido ciertas voces también críticas y cuestionadoras al respecto. También a nivel de la institucionalidad gubernamental del gobierno anterior, recordemos la famosa repartición de hospitales, la adquisición de medicamentos para el COVID o de insumos para enfrentar la pandemia también en condiciones irregulares. Es fundamental la honestidad y la transparencia como elementos claves, repito, para un buen ejercicio de la autoridad. Si es que no se da eso, pues ya tienen en qué espejo verse las autoridades cuando no hacen honor precisamente a un elemento clave de la gestión pública, que es, repito, pues la honestidad y la ética. Marco, muy buenos días. Este podría ser un ejercicio preventivo, digamos así, para el actuar de otras autoridades a nivel de los distintos estamentos del Estado, tanto gobiernos locales, el propio gobierno nacional y otras instancias. Sin duda es un buen mostrador de lo que podría pasar. Si es que eso pasa con la primera autoridad de la primera ciudad del país, que es Quito, ¿qué es lo que podría pasar pues con otras ciudades grandes, pero también con ciudades medianas o pequeñas? Creo que es importante ejemplificarse en ese testimonio para no cometer este tipo de errores. Si bien autoridades de alto nivel, como el alcalde de Quito, gozaron en su momento de un fuerte apoyo político, etc., ni siquiera esos apoyos son suficientes cuando tienen que efectivamente dar cuenta de situaciones que han sido absolutamente descubiertas, investigadas y sobre todo demostradas en el manejo, digamos, totalmente erróneo, equivocado, o en este caso, pues no solamente equivocado, sino deshonesto de los recursos públicos. El caso se vio matizado por una especie de folclorismo, se volvió un caso pintoresco, pero en un sentido, por supuesto, condenable, con el nepotismo extraoficial protagonizado por el hijo del alcalde Sebastián Yunda. Sin duda eso fue un elemento que vino a agravar mucho más la situación cuestionada en la que se encontraba el alcalde Yunda. Como usted señala bien, un asunto aparentemente pintoresco, pero que da cuenta de que a veces el manejo de la cosa pública se está entendiendo casi como un botín familiar. Entonces estamos quizás en una visión del manejo de la gestión pública totalmente anacrónico. Lo propio, lo específico en el funcionamiento de un Estado racional y moderno es justamente que esa gestión se base en fundamentalmente pues los preceptos judiciales para el manejo de la cosa pública. La arbitrariedad es totalmente interpelada cuando no se observan las reglas básicas de la administración pública y también el marco jurídico de esa administración. Todavía lastimosamente no hemos avanzado hacia la conformación y el funcionamiento de un Estado plenamente racional y moderno, y esto se expresa pues en las instancias locales de ese poder público estatal que son las municipalidades, cuyo mejor ejemplo o mayor mal ejemplo es precisamente lo que acaba de suceder en Quito. En el pasado, sociólogo Zalamea, ser alcalde de Quito significaba dar un salto en la política ecuatoriana, prácticamente convertirse en un potencial candidato a la presidencia de la República, pero en las últimas alcaldías a los alcaldes quiteños no les ha ido tan bien. No le fue tan bien al alcalde Rodas. Barrera, por ejemplo, que justamente por eso no obtuvo la reelección, recordemos, ¿no? Perdió frente a Rodas. La gente tuvo muchas esperanzas respecto a la gestión de Rodas, que incluso fue una suerte de pequeño outsider en una elección presidencial, y eso le catapultó para ganar la elección en la alcaldía de Quito, pero sin embargo también fue un fracaso la gestión de Rodas, un alcalde también sumamente cuestionado. Recordemos que incluso en la construcción del metro hay también elementos que juzgarían eventualmente las responsabilidades del exalcalde Rodas. Entonces hubo un fracaso ahí. Luego después la gente se ilusionó casi digamos, de una suerte de resquicio del populismo que era propio también del electorado quiteño. Recordemos también la elección de Erdoíz hace décadas, este radiodifusor popular, ¿no? O populachero, como alcalde de Quito, que también fracasó, y ahora lo tenemos a Yunda también en un absoluto fracaso. Y usted recuerda bien, Gustavo, quizás era la catapulta para
ser candidato e incluso para ganar la presidencia de la República. Se me viene a la memoria dos casos muy puntuales. El caso de Sixto Durán Ballén, que fue reconocido como buen alcalde y en su momento fue premiado con la presidencia de la República, con el apoyo electoral que recibió. Y después el caso de Yamil Mawad. Claro, en ese caso fue premiado con la presidencia, sin embargo, pues quizás es uno de los peores presidentes que tuvo el Ecuador. Bueno, quizás un buen alcalde de Quito, pero un pésimo presidente en el caso de Mawad. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Seguramente Yunda presentará ante el Tribunal Contencioso Electoral una apelación. Tomará 15 días para que ya en forma definitiva se den las cosas en el municipio de Quito. Claro, digamos, todavía pende la posibilidad de esta apelación, que creo que finalmente no le terminará dando la razón a Yunda, sino ratificando lo que acaba de aprobar el Consejo Cantonal de Quito respecto a la destitución de Yunda. Además, vale la pena aclarar, Marco, también que esto no quita el proceso que sigue adelante la Fiscalía, es decir, la justicia, más allá de lo político al interior del Consejo Cantonal, está también analizando y estudiando las denuncias del caso Yunda respecto precisamente a lo que habíamos manifestado hace un momento, esta adquisición de las pruebas para la detección de COVID-19. Sin duda, esta es una destitución, digamos, de carácter político, sustentada precisamente en lo que dictamina el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, ¿no es cierto?, el COTAD, sin perjuicio, como usted lo señala bien, pues, de el proceso civil o penal al que efectivamente tendrá que hacer frente el alcalde de Quito. Y ahí, en esa instancia, defenderse, ¿no?, alegando su inocencia, que es la que sigue alegando hasta el día de mañana, directamente o a través de su asesor jurídico. Quisiéramos también su visión, sociólogo Zalamea, sobre el gobierno de Guillermo Lasso, los pasos que está dando. Nuevamente, el día de ayer, Guillermo Lasso ha dado muestras de una preocupación por los sectores más débiles del país. Ha solicitado a la banca, a las cooperativas, reducir las tasas de interés, extender los plazos de pago para sectores ciertamente muy explotados en Ecuador, pues es públicamente conocido que una gran empresa puede conseguir créditos con bajos intereses, mientras que comerciantes que realizan trabajos informales en las calles o los vendedores de los mercados tienen que pagar valores sumamente altos. Usualmente no tienen siquiera la opción de recurrir a la banca, tienen que hacerlo con chulqueros. El presidente recibió pedidos ciudadanos en los mercados de Iñaquito y ayer ha solicitado formalmente a bancas y cooperativas reducir las tasas de interés. Bueno, una de las cosas que todavía no están tan claras es la direccionalidad que finalmente va a tomar la política económica del gobierno actual. Si es que el presidente va a actuar en función de lo que fueron sus palabras iniciales, sobre todo en la primera parte de su discurso de posición, diríamos de que la política económica del gobierno de Lasso no puede orientarse hacia lo que sería la profundización o el afianzamiento del neoliberalismo propio de los años 80 y 90. Más bien, su visión ideológico-política debería tenderse hacia el centro. Recordemos que en ese discurso inaugural incluso hizo un reiterado uso de frases del expresidente Jaime Roldós, que hay que recordarlo aquí, quizás fue el último de los expresidentes que tuvo una visión más bien de centro-izquierda, lo que en el caso de la política económica da lugar a lo que se llama la política económica keynesiana, que plantea la presencia reguladora del Estado en la economía. Correa de una u otra manera quiso retomar eso, pero no lo retomó, a plenitud o plenamente la política keynesiana. Por ejemplo, el keynesianismo plantea un incremento de la demanda como una suerte de palanca que permite incentivar al sector productivo, porque si la gente gana más, demanda más, eso significa que los productores van a vender más y que eso incluso dinamiza el empleo. En el caso de Roldós, recordemos que el segundo decreto que lo planteó fue recuerde usted, Gustavo, no sé si Rosana, la duplicación de los sueldos y salarios, ¿no? Es decir, eran 2.000 sucres, subió a 4.000 sucres. Era una medida racional desde el punto de vista económico, porque eso incentivaba tremendamente al naciente sector industrial.
que se vio favorecido justamente por la dinamización de la demanda y la dinamización del mercado interno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El tema de la reactivación de la economía, que es uno de los dos pilares fundamentales en el que tiene que establecer prioridad de la gestión inicial del gobierno, el otro es el tema de la pandemia, no es solamente un tema, digamos, de flexibilizar la parte laboral y que con eso íbamos a reactivar la economía, o la simple apertura al capital extranjero. Básicamente uno de los elementos claves para dinamizar la economía interna tiene que ver justamente con el tema de las tasas de interés. Dar interés, ¿no es cierto?, en condiciones blandas a plazos largos. Uno de los programas que todavía no ha asentado concretamente cómo se va a materializar es el tema, por ejemplo, del crédito a 30 años plazo a 1% de interés. En una visión keynesiana, un presidente no estaría pidiendo de favor a la banca que bajen las tasas de interés. Es decir, apelando a la sensibilidad, uno habría que preguntarse desde cuándo, ¿no es cierto?, sobre todo el sector bancario financiero es sensible a la gente o es un sector económico que tiene corazón. Pero a eso apela el señor Guillermo Lasso y no me sorprende precisamente porque su visión es más bien de tinte, digamos, más liberal, de respeto al libre mercado. Si es que fuera una persona con una visión keynesiana, que hubieron presidentes como Roldós o el propio gobierno militar de los años 70, simplemente plantea que el Estado regule las tasas de interés. O sea, el Estado le corresponde dictar, ¿no es cierto?, los techos y los pisos que tienen que moverse las tasas de interés y no apelar solamente a un tema, digamos, de petición como favor, casi como el tema de las vacunas. El presidente Lasso está pidiendo de favor que el sector privado colabore con vacunas, es decir, una visión caritativa en el manejo del Estado, sin entender que el tema de la vacuna es un derecho y que eso debe garantizar al Estado. Ahora, quizá los ejemplos que usted utiliza, sociólogo Zalamea, sí corresponden a otra época en la que Ecuador tenía moneda propia y allí se jugaba con otros parámetros también la posibilidad de emisión de dinero. En todo caso, la situación económica del país, un país dolarizado, es bastante compleja luego de la caída que tuvo en el PIB del 7,8% en el 2020. El Banco Central el día de ayer acaba de dar nuevas cifras. Se preveía un crecimiento de apenas superior al 3%. El Banco Central ha sido más cauto y ha señalado que el crecimiento será del 2,8% en el 2021. Mientras tanto, sigue en la perspectiva lo que está sucediendo en países vecinos, particularmente Colombia, que da cuenta de lo sensible que está la situación en Latinoamérica en general desde el punto de vista social. Sin duda, la parte social es un tema que tiene que enfrentarse como una responsabilidad clave del Estado, pero no a través, digamos, de una visión caritativa, una visión meramente asistencialista. Bueno, esa es una visión que tiene... Le diríamos que está obligado Guillermo Lasso a tener una posición bastante cauta en materia económica. No puede soltar incluso, por ejemplo, las reformas tributarias que había dicho lo haría en el primer día de su gobierno. Claro, entiendo que está midiendo las condiciones económicas y sobre todo también las condiciones sociales y especialmente las condiciones políticas, Gustavo. El ejemplo de Chile antes y ahora el de Colombia tiene que hacer pensar no solamente dos veces, sino muchas veces. ¿Cómo va a enfrentar, no es cierto, el tema? En este caso estamos hablando de las tasas de interés, ¿no? Que reitero, en un Estado manejado desde otra visión, pues simplemente el Estado tiene que regular las tasas de interés, porque esperar que los bancos por sí solos se autorregulen es una cosa difícil. O sea, es difícil pedirles de que no tengan, digamos, la opción de buscar la mayor rentabilidad. Igual en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando del tema de los impuestos. A ver, una de las formas que podría hacer el gobierno, más que pedir de favor, ¿no es cierto?, o como caridad del sector privado el tema de las vacunas, es de establecer un impuesto especial en pandemia justamente para tener más recursos y con eso financiar la compra de mayores vacunas. Eso se está haciendo en muchos países desarrollados y países incluso de América Latina. Estoy poniendo el caso de El Salvador, el propio caso de Argentina, que está imponiendo un impuesto especial a los más millonarios. Es decir, de alguna manera no va a ser la buena voluntad, sino la responsabilidad del Estado la que de una forma obligue a los sectores más poderosos económicamente hablando a contribuir para enfrentar un drama social que se ha agudizado precisamente en la pandemia.
Generalmente, pues, el neoliberalismo tiene como visión de política social el asistencialismo y el clientelismo. Una visión keynesiana más bien plantea una redistribución del ingreso y la riqueza, como la está planteando el propio Biden en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, Es una Marco, visión sensata y racional. Marco, hay otros temas que además han retornado con fuerza en estos primeros días de gobierno de Guillermo Lasso, sobre todo con el anuncio de Leonidas Issa de salir a manifestarse el día 11 de junio y tiene que ver con el tema de los subsidios, que fue también uno de los temas que provocó los hechos, los acontecimientos que se dieron en octubre del año 2019, el tema de los combustibles, los costos de los combustibles. Hemos escuchado más de una vez en estos días la posición del sector del transporte, que ha expresado sus preocupaciones respecto de este tema. Surge también el debate nuevamente sobre el tema de las concesiones o las privatizaciones o la monetización de algunos activos del Estado. Estos son otros temas sobre los cuales Guillermo Lasso debería empezar ya a pronunciarse y dar una respuesta al respecto. Reitero, si es que el discurso de Lasso en su posición se va a materializar, una de las cosas que tendría que hacer es, por lo menos en las circunstancias actuales, incluso por un tema de interés político del mismo gobierno, es quizás dar por congelada, por lo menos durante un buen tiempo, pues el precio de los combustibles, que ya vino subiendo gradualmente en la época de Moreno. Es decir, Moreno finalmente, como el mismo día, se salió con la suya, a pesar de que el levantamiento de octubre fue cuestionar la eliminación de los subsidios a los combustibles, o plantear lo que están planteando los transportistas y lo que está planteando también el sector del movimiento indígena, la focalización del subsidio. Sí, no hagamos un subsidio general, quizás para los que no tienen, porque no es justo, pero sí hay que seguir subsidiando a aquellos sectores pues, que tienen recursos económicos limitados o mayores problemas sociales tienen, ¿no? Ese es uno de los planteamientos que ha hecho no solamente ISA y su movimiento indígena, sino también otros sectores sociales. Creo que quienes manejan vehículos, etcétera, ya empezaron a protestar de que cada mes suben los precios de los combustibles. Debe haber por lo menos un pare, ¿no?, hasta que mejore un poco la situación. Además, el presidente Lasso en su discurso dijo, nada haremos en contra, digamos, de lo que el pueblo diga, escucharemos al pueblo, gobernaremos para todos, ¿no? Me parece positiva esa intención y esos deseos, pero hay que materializarlo. En el caso de las privatizaciones, a ver, si es que Lasso va a profundizar y afianzar el modelo neoliberal, si es que va a concluir las tareas neoliberales que quedaron inconclusas por los gobiernos de los años 80 y 90 y primeros años del siglo XXI, de hecho que va a ir por la vía de la privatización a través de la figura de la concesión y otro caso por la figura de la venta de las empresas públicas. Ahí se ha anunciado, por ejemplo, la primera venta, la del Banco del Pacífico. Algunos sectores cuestionan porque el Banco del Pacífico es un banco rentable, que hace aportes económicos al Estado y que de alguna manera sirve también como un contrapeso en el mercado financiero para que las tasas de interés, ¿no es cierto?, sean reguladas quizás con una cierta tendencia a la baja. Y con eso también se evitaría la consolidación de un oligopolio financiero y bancario en el Ecuador, ¿no? Primera cosa, en el caso, por ejemplo, de las refinerías, habría que ver si es que la privatización a través de la concesión de las refinerías es o no, primero, un asunto legal o constitucional, hay cuestionamientos en este sentido. E incluso, quizás hay una medida inédita que no se ha aplicado antes en el Ecuador, que es esto de la privatización vía concesión de las carreteras, que no significa otra cosa sino hacer un bien público, que es una carretera que todos lo usan o lo usamos, ¿no es cierto?, hacer de la carretera un bien privado, un bien para un negocio privado. Entonces, este es un tema obviamente racional desde la racionalidad económica del neoliberalismo, pero que en cambio, digamos, socialmente podría producir ruidos, protestas, problemas, porque recordemos ya que las vías públicas, como las carreteras, son construidas con recursos públicos que provienen en gran parte de los impuestos que aporta la sociedad. Entonces, estos son temas muy debatibles y discutibles sobre los cuales va a tener tropiezos, para comenzar en la propia Asamblea Nacional, pues el presidente Lasso, ¿no? Quizás el presidente Lasso cumpla también una de las cosas que dijo en su discurso inaugural, de procesar antes a través del diálogo, buscando ciertos consensos en relación a algunos proyectos de ley, sobre todo por una correlación de fuerzas políticas desfavorable que hoy tiene el presidente en la Asamblea para viabilizar sus proyectos de ley.
A pedido de nuestros oyentes también le agradeceríamos antes del cierre, sociólogo Zalamea, una brevísima evaluación de prefecto y alcalde que se encuentran a medio periodo. La señora prefecta fue entrevistada en este medio de comunicación, nos dejó honestamente una imagen de que la señora prefecta está un tanto despistada o descuidada de temas críticos para la provincia, como el tema vial o el tema minero, empeñada más bien en impulsar otras agendas, no que no sean importantes, pero sí que no se compadecen con las situaciones emergentes que hemos estado viviendo en los temas previamente mencionados. Entendemos que hay programas de género, de política que está llevando adelante la señora prefecta. En cuanto al alcalde, últimamente no lo hemos escuchado, pero acaba de tener también muy serios problemas con las inundaciones de los ríos. Hay protestas de moradores de El Tejar y de otros barrios por los cobros que se están dando, cobros represados de otras administraciones, también de seguramente por mejoras. Las patentes, a pesar de que fueron reformadas, siguen generando protestas, que hay gente que se siente esquilmada por el municipio por pagos que tiene que realizar por patentes y otras tasas como la tasa de seguridad. Esos son parte de los problemas de la alcaldía. En todo caso, lo importante aquí es escuchar su visión sobre el trabajo de los dos principales representantes locales, la prefecta de la SOA y el alcalde de Cuenca. Para comenzar por el tema de la alcaldía, Gustavo, usted ha puesto algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de situaciones sobre las cuales hubieron ofrecimientos del alcalde que no han sido cumplidas. La patente, una de ellas, pero hay muchas también de las propuestas, de las ofertas electorales del alcalde hace más de 2 años que no se han cumplido. No se ve una obra emblemática, una obra, digamos, que dé cuenta de un sello propio, que marque justamente, ¿no es cierto?, la especificidad de la gestión actual, que resalte la gestión. Yo he escuchado, por ejemplo, y he visto también, leyendo a través de redes sociales, múltiples cuestionamientos en cuestiones básicas o elementales. Los espacios verdes no se están cuidando. Parques, parterres, solamente para ponerles un ejemplo sencillo de protestas ciudadanas que he visto en las redes sociales estos días. Y muchos dicen, no tenemos alcalde, realmente no. Lo que hay simplemente es un afán de promoción, a veces publicitaria, pero obras como tales no existen. No sé si usted conozca alguna obra importante, trascendente, que en estos 2 años se la pueda adjudicar a la actual administración municipal. Objetivamente no hay. Entonces yo pienso que hay un déficit de gestión. El alcalde hasta este momento queda debiendo respecto a las expectativas y esa especie de ausencia de las autoridades locales que se ha notado, por ejemplo, en ese importante proyecto en el cual deberían estar involucrados, el del acceso sur. Efectivamente, ese es un asunto de alcalde, prefecto, porque se trata de una vía interprovincial. Repito, hay un déficit de gestión y seguramente si se hacen mediciones de credibilidad y de aprobación de la gestión, van a ser estas mediciones, o van a dar resultado a estas mediciones muy bajas, lo cual compromete, repito, la legitimidad de estas autoridades, comenzando en este caso, diríamos, por el alcalde. Ventajosamente tiene 2 años para rectificar, quizás, ¿no?, y hacer una gestión que la gente espera. Y en el caso de la prefectura, no se ha oído mucho. Quizás ahí a lo mejor falta comunicación, falta promoción, no se sabe exactamente lo que se está haciendo. Hay situaciones en las que se puede estar trabajando que habría que ver si corresponden o no corresponden, sobre todo a los roles trascendentales que debería tener la prefectura de la SUAY, que sabemos son el riego, la cuestión ambiental, la cuestión de la vialidad y el desarrollo productivo de la provincia. Yo no conozco mucho realmente de lo que se hace, ¿no? Me parece que falta todavía más gestión. Quizás tenemos una prefecta que de pronto a lo mejor en ningún momento pensó que iba a estar en esta posición, en esta situación. Pero bueno, quizás en la marcha puede ir mejorando su gestión. Esperemos que así sea por el bien de la provincia. De todas maneras, si es que hay un fracaso en esta gestión, pues lamentablemente diría de que la culpa tendría que atribuirse a la persona que fue electa prefecta y que por aspiraciones políticas que podrían considerarse respetables, dejó, digamos, abandonando la prefectura a manos que no fueron precisamente las elegidas para conducir la provincia. Yo quisiera mencionarle también otra lacra que se está formando en la ciudad de Cuenca y que empezamos nosotros a tomarlos como si fuera natural o normal, el registro civil.
que si bien depende del gobierno central, tiene injerencia allí, sobre todo el gobernador, es un problema de esta ciudad, incluso un foco de contaminación, de contagio en la COVID-19 que no puede ser asumido debidamente. Allí deberían interesarse todas las autoridades en el escenario que sea, pero tratar de resolver. No puede convertirse esto en una situación normal en esta urbe. Sin duda, parte de la modernización del Estado, parte de un funcionamiento así mismo racional y moderno del Estado, es que no podemos ver escenas de hace décadas, Gustavo. Años 70, 80 se veía la gente durmiendo desde la madrugada para adquirir un documento de registro civil. Hay que reconocerlo, es una de las pocas cosas que podríamos resaltar del propio gobierno, digamos, de Correa, fue el que se dignificó la atención en esos espacios. Yo me acuerdo, la última vez que saqué la cédula fue hace unos 7 u 8 años, me demoré media hora. Fui media hora, saqué la cédula, ¿no? Y recordaba viejos tiempos donde uno tenía que pasar horas o de pronto pagar al que hacía cola para que le venda el puesto. Ahora, Marco, diríamos que el sistema no ha cambiado, sino se sumó la pandemia que obligó a una reestructuración y a una mejora que lamentablemente no se ha hecho. Y quizás... En todo caso hemos ido bastante para atrás, hay un tremendo retraso, ¿no?, sobre esto. Yo pienso que frente a esta situación, aunque no sea una competencia directa del alcalde, pero por ser la primera autoridad de la ciudad, debería asumir un compromiso para hacer una gestión que eso mejora. Y sobre todo el gobernador, que es el territorio urbano de Cuenca. Rosana. Sí, quizás respecto de lo que acontece en el registro civil, más allá de las deficiencias, no sé si de personal, tecnológicas u otros errores administrativos que podrían haber al interior, la falta de control de la venta de tickets, de turnos, más allá de aquello, las autoridades actuales han dicho que esta cantidad enorme de gente que está acudiendo a las oficinas del registro civil responde también a otra problemática, que es una problemática social que tiene que ver con esta urgencia que sienten las personas de salir del país, de migrar, el sueño americano que fue en su momento, nos recuerda lo que acontecía en la década de los 90, y otro elemento tiene que ver también con la pandemia, estos anuncios de Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, etcétera, de que la gente puede hacer el turismo para vacunarse. Sí, le voy a rogar, sociólogo Salamé, antes de su respuesta, Rosana, veamos este breve reportaje sobre el registro civil y con su respuesta cerraremos este diálogo. La situación es crítica la que atraviesa el registro civil. Los ciudadanos, para conseguir un turno, duermen en los exteriores de esta institución. Para resolver esta problemática, el gobernador de la SUAY dispuso la conformación de una comisión técnica y de una veeduría ciudadana. Nosotros no vamos a crear comisiones para dilatar el problema, al contrario, esta es una comisión eminentemente técnica. Es una comisión que le va a permitir hacer una evaluación, una verificación y un informe con respecto a lo que se encuentre de manera inmediata. Hemos extendido ya los horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los días sábados se estaba trabajando de 7 a 3. A partir de este día sábado se extiende hasta las 7 de la noche. Esto es que el día sábado, al igual que el resto de la semana, se trabajará de 7 a 7. Y el día domingo también se va a trabajar de 7 a 3 de la tarde. Las acciones inmediatas también incluyen la mejora del sistema informático. Bernal explicó que en días anteriores ya se ha hecho una evaluación que muestra que las dificultades son por las circunstancias sociales generadas por la pandemia. Sin embargo, recalcó que la solución es institucional. Están generando actos delictivos alrededor del registro civil y probablemente con complicidad de algunos funcionarios también. Y me menciono también porque ha existido denuncias hasta en las redes de aquellos que venden turnos y que eso no puede ser y no va a ser en nuestra administración. Llegó un instante que tomamos la decisión de suspender la base de turnos, pero posiblemente vamos a tener que retomar nuevamente unos turnos dedicado en una forma muy directa al ciudadano que requiere el servicio. Porque el problema, y lo dejo así muy abierto para que ustedes que están en los medios puedan incluso analizarlo con más profundidad,
es el hecho de que ha habido un mal uso por parte de quienes les denominan tramitadores. Diego Cabezas renunció de su cargo como coordinador zonal 6 del Registro Civil. Entre lágrimas brindó una rueda de prensa para dar su versión de los hechos. Asombrado por la rueda de prensa que se dio hoy en la mañana en la Gobernación de Azuay, puesto que Cuenca no necesita soluciones parches, Cuenca necesita soluciones de fondo. Incrementar los horarios, yo lo vengo haciendo desde siempre. Le tengo trabajando a mi gente de lunes a domingo y fines de semana y feriados. Esas no son soluciones. Cuenca no necesita soluciones parches. Cuenca necesita contratar personal en el registro civil, que no tiene. Cuenca necesita de infraestructura, que es lo primero que yo hice al llegar acá. Conseguir un terreno de 1.200 metros para construir la agencia matriz, que era que iba a ser la tercera y la más grande de Cuenca. Queremos ver gente en la cárcel, queremos ver gente presa, queremos que se cierren esos locales aledaños, queremos ver, gobernador. La comisión técnica organizada por la Gobernación de la Azuay generará un diagnóstico y una hoja de ruta para lograr la eficiencia del registro civil. Esta gran demanda se replica en Guayaquil y Quito, pero no sucede que la gente pernocte como es el caso de Cuenca. El gobernador mencionó que no se pondrá un plazo para la solución definitiva. Soluciones urgentes que se requieren a este tema impostergable que requiere, como habíamos señalado, el concurso de nuestras autoridades, no solamente de la gobernación. Le dejamos en su comentario final a Marcos Alamea. Brevemente, Gustavo. Bueno, es efectivamente cierto, como decía Rosana, de que esta demanda, pues, ¿no es cierto?, de pasaportes tiene que ver mucho con las expectativas de la gente para mejorar su situación fuera del país, causado por el deterioro en las condiciones de vida de millares de familias. Es un deterioro de las condiciones socioeconómicas. Sin duda, esta es la explicación de la demanda de pasaportes y la cantidad de gente que busca los mismos. Sin embargo, esto para nada justifica, pues, la incapacidad total con la que se ha venido manejando la tramitación de este asunto en el registro civil. Yo quisiera hacer hincapié aquí, solamente dentro de este análisis, Marcos. Recordemos que los pasaportes antes no estaban en manos del registro civil, lo manejaba el Ministerio de Relaciones Exteriores con sus oficinas en Cuenca. Se trasladaron estas oficinas a Azogues y vino el otro problema para quienes tenían que tramitar un pasaporte. Finalmente quedó en manos del registro civil, haciendo más compleja la administración de esta entidad que tiene múltiples facetas en las cédulas, en los actos civiles que se realizan allí, etcétera. Asimismo fue, Gustavo, o sea, efectivamente la Coordinación de Relaciones Exteriores Zonal es la que se encargaba de aquello. Y el registro civil venía deteriorando su capacidad de gestión, su servicio, y si encima, pues, ¿no es cierto?, adquirió este nuevo rol, pues hubo el deterioro total, como estamos viendo. En todo caso, creo que las palabras del flamante gobernador Esteban Bernal son esperanzadoras en relación a este tema específico. Ojalá se cumplan las expectativas que él tiene y que esa comisión técnica trabaje para responder, pues, de manera totalmente adecuada y eficaz frente a esta demanda ciudadana. Bien. Esperemos que así sea, Gustavo. Muchas gracias al sociólogo Marcos Alamea por su análisis. Son las Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.